Hola, ¿qué tal chicos? Espero les haya ido muy bien en estas 2 semanas de vacaciones, que se hayan despejado un poco de las clases. Y bueno, vamos a tener que regresar con los temas que nos faltan. Vamos a tener algunas semanas más de clases en línea. Recuerden que estamos en un periodo de contingencia en el cual tenemos que permanecer en casa. Este seguir las indicaciones, tratar de salir lo menos posible y pues tenemos que cumplir todos con nuestras obligaciones, ahora pues de manera a distancia, ¿no? Entonces vamos a seguir hoy con este tema que son las instituciones sociales y vamos a enfocarnos sobre todo en las instituciones del el Estado mexicano. Entonces vamos a comenzar. Bueno, entonces las instituciones son mecanismos o estructuras que rigen el comportamiento de los individuos de una comunidad. Cuentan con una estructura vertical y jerarquizada. Es decir, las instituciones están hechas por individuos. Los individuos conforman esas estructuras y cada individuo en la estructura tiene un rol o un papel que desempeña. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto de que tiene una estructura vertical y jerarquizada? Quiere decir que hay ciertos puestos o cierto estatus, ¿sí?, que nos indica que hay puestos superiores unos a otros en responsabilidad y en compromiso que el de otros individuos que se encuentran en la misma institución. Las instituciones en general sirven a la población para brindar servicios, ¿no? Servicios de muy distintos tipos. A continuación, entonces vamos a ver cómo podemos dividir estas instituciones y qué tipo de servicios dan las instituciones. Bueno, primeramente tenemos que tener en cuenta que hay de manera general dos tipos de instituciones. Están las instituciones públicas y las instituciones privadas. Ambas tienen la obligación de rendir cuentas a los usuarios y de dar pues el mejor servicio posible, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre pública y privada? Las instituciones públicas son creadas por el Estado, en el caso de nuestro país, por el Estado mexicano o por el gobierno mexicano. Esas serían las instituciones públicas. Generalmente este tipo de instituciones prestan servicios de manera gratuita a la población como una manera de servicio que tiene nuestro gobierno pues a la población, y en general pues la mayoría de los países del mundo cuentan con este tipo de instituciones públicas. Por otro lado, las instituciones privadas, son creadas por particulares, es decir, son creadas por inversionistas o empresarios que deciden invertir su dinero en el ramo de algún servicio, ¿sí?, y generar una institución que preste servicios a la comunidad. En ese tipo de instituciones, lo más lógico es que haya un cobro por la prestación de esos servicios, porque básicamente pues, las instituciones privadas son un negocio y están fundamentadas en la creación de un beneficio o de un lucro para los propietarios. Entonces vamos a ir viendo algunos tipos de instituciones. Vamos a empezar con las instituciones políticas. Y las instituciones políticas son las que se establecen entre el gobierno y los ciudadanos de un determinado sistema político. Se busca que estas instituciones sean democráticas, es decir, que al momento de su formación exista
una serie de fundamentos que basen la transmisión de su poder o de su jerarquía a través de la votación de todos los miembros de esa institución, ¿sí? Algunos ejemplos de estas instituciones políticas sería el IFE, que ahora es INE, Instituto Nacional Electoral, o los partidos políticos como el PRI, el PAN, el PRD, el PT y muchos otros, ¿no? Estas instituciones políticas, los partidos políticos más en específico, se necesitan en una democracia para poder representar a todos los sectores de la población. Cada partido identifica, según sus principios, su ideología y sus intereses, quiénes serían digamos, registro de la población al cual estarían enfocados y le darían voz en la democracia, ¿no? Estos partidos reciben financiación del gobierno. Año con año, el gobierno de México les otorga dinero público para que puedan crear lo necesario para la subsistencia de los partidos. Bueno, vamos a ver ahora las instituciones económicas. Estas se organizan con base en los productos de consumo, así como en todas las decisiones que se relacionan con los organismos que recaudan impuestos. Algunos ejemplos son la Secretaría de Hacienda o la Asociación de Bancos de México y los bancos que la componen, ¿sí? Por ejemplo, los bancos que ven ahí en la imagen, Santander, Banorte, Banamex, HSBC y bueno, todos los demás, son instituciones privadas, es decir, los dueños de esos bancos son particulares, son personas que decidieron invertir su dinero en la creación de este tipo de servicio, y estos bancos prestan a su vez servicios a la población como créditos, como préstamos, como fondos de ahorro, fondos de inversión, etcétera, ¿no? También es posible que en determinados países existan bancos que sean instituciones públicas, es decir, que dependan directamente del gobierno. Existen también algunas llamadas instituciones sociales que están relacionadas con la búsqueda de mejores condiciones de vida y trabajo para la población. Algunos ejemplos son la policía, los bomberos, el Ministerio Público, los parques nacionales, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre otras instituciones sociales, ¿no? Este tipo de instituciones prestan servicios principalmente de seguridad para las personas, y igual pueden ser instituciones privadas o instituciones públicas. Generalmente son instituciones públicas y son, digamos, financiadas por los recursos de los impuestos de los mexicanos. También hay instituciones de salud, hay instituciones privadas y públicas de salud, y son las instituciones que atienden asuntos relacionados con la conservación de la vida, el tratamiento y prevención de enfermedades. Y tenemos como ejemplo el Instituto Mexicano del Seguro Social, o IMSS, la Secretaría de Salud y los hospitales privados, ¿no? Por ejemplo, pues los hospitales privados dan servicios de prestaciones de salud, consultas médicas, laboratorios, análisis, operaciones, etcétera, que obviamente tienen un costo muy superior a lo que dan en el IMSS, ¿no? Que generalmente para los que no están afiliados suelen ser precios mucho más bajos para estos servicios, y quienes están afiliados, todos los trabajadores que cuenten con afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social, pues reciben este tipo de servicios de manera gratuita, ¿no? Hay personas que consideran que los servicios de salud privados brindan un mejor servicio, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta
que las personas que son atendidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social pues son muchísimas, ¿no? Y entonces pues eso puede llegar a saturar ciertos servicios como análisis, operaciones, en las cuales pues las personas tienen que esperar, ¿no? Tienen que estar en listas de espera para poder ser atendidas. Es un problema para algunos países poder garantizar pues la seguridad social a sus pobladores, ¿no? Lo ideal en una forma de gobierno en la cual impera la idea del bienestar social sería que todas las personas tuvieran la garantía de poder tener seguridad social de calidad y de manera gratuita. Después, las instituciones educativas son las que se encargan de dar una educación integrada a las personas. Algunos ejemplos son la Secretaría de Educación, las escuelas públicas y las escuelas privadas, ¿no? Aquí también pues existe una gran oferta de escuelas privadas que ofrecen servicios de educación en distintos niveles, desde preescolar hasta universidad. Y también hay escuelas públicas que son generalmente gratuitas para todos los niños y jóvenes que deciden, pues, o que tienen que, más bien, estudiar, ¿no? En algunos lugares, por ejemplo, en Finlandia, la educación privada no existe. Todas las escuelas son públicas y son gratuitas para los habitantes, ¿no? En cambio, hay otros países, como por ejemplo aquí en México, que puede haber este tipo de posibilidades, ¿no? De una escuela pública o una escuela privada. Y por último vamos a ver lo que son las instituciones culturales, que sirven para el desarrollo de habilidades, gustos e intereses, así como para la recreación y el impulso de la cultura. Entre este tipo de instituciones podemos encontrar al Instituto Nacional de Bellas Artes o la Casa de la Cultura. De igual manera puede haber oferta de instituciones privadas que también ofrecen ciertos servicios para la recreación y el impulso de la cultura y las artes en general, ¿no? Bueno, entonces aquí una pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué es mejor? ¿Sí? ¿Una institución pública o una institución privada? Si lo vemos desde el punto de vista como sociedad, de manera conjunta, lo mejor sería que el Estado garantizara instituciones públicas de calidad. ¿Para qué? Para que todas las personas, incluidas las personas que quizás no tienen los recursos suficientes para poder obtener ciertos servicios, pues puedan tenerlos de manera gratuita y sin necesidad de ninguna distinción de clase ni de ninguna distinción social, ¿no? Eso sería lo ideal. Sin embargo, pues es algo un tanto difícil porque amerita una reestructuración del sistema tributario y también un crecimiento de las facultades del gobierno, ¿no? Que es algo pues contrario a lo que venía sucediendo en el país en los últimos años. Hay países, por ejemplo en Estados Unidos, en que las instituciones públicas de salud son prácticamente inexistentes, ¿no? Y por ejemplo, pues están teniendo un gran problema en estos momentos porque pues todos los servicios de salud tienen que ser costeados pues, por la población. Entonces, pues puede que tengan sus beneficios y sus situaciones negativas, pero bueno, en México contamos con la posibilidad de tener de estos dos tipos de atención en las instituciones.